Capítulo 17. Y en efecto, llegó el famoso concurso. Desde la mañana de la solemnidad, todos los habitantes charlaban desde sus puertas y comentaban los preparativos. Se habían colgado guirnaldas de hiedra sobre el frontispicio del ayuntamiento. En un prado se levantó una tienda para el festín. En medio de la plaza, frente a la iglesia, una especie de bombarda indicaría la llegada del señor prefecto y el nombre de los cultivadores laureados. La Guardia Nacional de Vichy, no la tenía Yonville, había venido a unirse al cuerpo de bomberos que Binet capitaneaba. Aquel día llevaba un cuello más alto aún que de costumbre y ceñido en su guerrera, tenía el busto tan rígido e inmóvil que toda la parte vital de su persona parecía haber descendido a sus dos piernas, que se alzaban rítmicamente, marcando el paso con un solo movimiento. Como subsistía una rivalidad entre el recaudador y el coronel, ambos, haciendo ostentación de su talento, mandaban maniobrar a sus hombres, cada uno por su lado. Se veía pasar una y otra vez alternativamente las charreteras rojas y las pecheras negras. Aquello era lo de nunca acabar y volver a empezar. No se había visto jamás semejante despliegue de boato. Varios pueblerinos limpiaron sus casas el día anterior. Banderas tricolores colgaban de las ventanas entreabiertas. Todas las tabernas estaban llenas de gente y con tan buen tiempo, las cofainas almidonadas por encima de las cruces de oro y las chalinas de color parecían más blancas que la nieve, centelleaban bajo el sol brillante y ponían una nota alegre entre la oscura monotonía de las levitas y de los blusones azules de los campesinos. Las granjeras de los alrededores, al apearse del caballo, soltaban el alfiler de seguridad con que habían sujetado sus faldas para evitar que se les mancharan, y de igual manera los maridos, para cuidar de sus sombreros, los llevaban cubiertos con un pañuelo que sujetaban de los extremos por una esquina. La multitud llegaba a la calle mayor desde todos los linderos de la aldea. Salía gente de los caminos, las calzadas y las casas, y de vez en cuando se oía un aldabazo cuando salían las damas del pueblo para ver la fiesta, con sus manos metidas en guantes de hilo. Lo que causaba mayor admiración eran las dos altas tribunas llenas de linternas chinas, a ambos lados de un estrado que habrían de ocupar las autoridades, y además, contra las 4 columnas del ayuntamiento, 4 especies de asta bandera, cada una de las cuales llevaba un pequeño estandarte de tela verdosa enriquecida con inscripciones en letras de oro. Uno decía al comercio, el otro a la agricultura, el tercero a la industria y el cuarto a las bellas artes. Pero el júbilo que animaba todos los rostros parecían ensombrecer a la señora Lefrançois, la mesonera. ¡Qué tontería! Menuda tontería esa barraca de lona. ¿Creerán que va a agradarle al prefecto comer allí, bajo una tienda como si fuera un saltimbanqui? Y todas esas complicaciones pretenden que es por el bien de la región. Entonces, no valía la pena irse hasta Neuchâtel a buscar un fondista. ¿Y para quién? Para boyeros, pelagatos. El boticario pasó. Llevaba levita negra, pantalón de casimir, zapatos de castor y, cosa extraordinaria, sombrero. Un sombrero de copa baja. «Servidor», dijo al pasar. «Perdone, pero tengo prisa». Y al preguntarle la gorda viuda que a dónde iba, respondió: «Le parece curioso, ¿verdad? Yo, que siempre estoy más encerrado en mi laboratorio que el ratón del viejo dentro de su queso». «¿Qué queso?», preguntó la mesonera. «No, nada, no es nada», repuso Homais. «Solo quería expresarle, señora Lefrançois, que habitualmente estoy siempre recluido en mi casa. Sin embargo, hoy, debido a la circunstancia, no tengo más remedio que...» «Ah, ¿usted va allá?»,
preguntó con una mueca desdeñosa. Sí, allá voy, replicó sorprendido el boticario. ¿Acaso no formó parte de la comisión consultiva? La Lefrançois lo miró unos minutos y acabó por contestar sonriendo. Eso es otra cosa. Pero, ¿en qué le interesa la agricultura? ¿Sabe usted algo de eso? Claro que sé, puesto que soy farmacéutico, es decir, químico. Y señora Lefrançois, por tener la química como fin el conocimiento de la acción recíproca y molecular de todos los cuerpos de la naturaleza, se desprende que la agricultura se encuentra comprendida en su campo de estudio, y en efecto, composición de los abonos, fermentación de los líquidos, análisis de los gases e influencias de los miasmas. ¿Qué es todo eso? Dígamelo usted, más que química pura y simple. La mesonera nada respondió, y Homais siguió diciendo: ¿Cree usted que para ser agrónomo hay que haber labrado la tierra o engordado gallinas? Más bien hay que conocer la constitución de las sustancias en cuestión, los yacimientos geológicos, las acciones atmosféricas, la calidad de los terrenos, de los minerales, de las aguas, la densidad de los diferentes cuerpos y su capilaridad. ¿Qué sé yo? Y es menester dominar a fondo todos sus principios de higiene para dirigir, criticar la construcción de los edificios, el régimen de los animales, la alimentación de los sirvientes. Además, señora Lefrançois, hay que dominar la botánica, poder discernir entre plantas, ¿comprende? ¿Cuáles son las saludables y las nocivas? ¿Cuáles las que no producen y cuáles las nutritivas? Si conviene arrancarlas de aquí y volver a sembrarlas allá, propagar unas, destruir las otras, en suma. Hay que estar al día en la ciencia mediante folletos y documentos públicos, estar siempre espabilado para poder señalar las mejoras. La mesonera no apartaba la vista de la puerta del Café Français, y el boticario prosiguió: Quiere el cielo que todos nuestros agricultores se hicieran químicos, o que por lo menos se escucharan más los consejos de la ciencia. Así, yo mismo he escrito últimamente un serio opúsculo, una memoria de más de 72 páginas titulada De la sidra, de su fabricación y sus efectos, seguido de algunas observaciones nuevas al respecto, que he enviado a la Sociedad Agronómica de Rouen, lo que me ha valido el honor de ser recibido entre sus miembros, sección de agricultura, clase de pomología. Pues bien, si mi obra hubiera sido dada a la publicidad... Pero el boticario se detuvo al ver que la señora Lefrançois se mostraba preocupadísima. «Véalos usted», decía, «no hay quien lo entienda, semejante figón». Y encogiéndose de hombros, con lo cual se estiraban sobre su pecho los puntos de su corpiño elástico, mostraba con las 2 manos la taberna de su rival, de la que salían en ese momento voces cantando. «Por cierto que ya no le queda mucho», agregó. «Antes de 8 días todo habrá terminado». Homais retrocedió de asombro. Ella bajó los 3 escalones y, hablándole al oído, dijo: «¿Cómo? ¿No lo sabía? Esta misma semana lo van a embargar. Lheureux es quien lo obliga a vender. Lo ha asaeteado con boletas». «¡Qué catástrofe tan espantosa!», exclamó el boticario, que siempre disponía de expresiones congruentes para todas las circunstancias imaginables. La mesonera se puso, pues, a relatarle la historia que le había contado Théodore, el sirviente del señor Guillaumin, y aun cuando aborrecía a Tellier, censuraba a Lheureux. Era un embaucador, un rastrero. «Ah, mírelo, está ahí bajo los toldos», dijo. «Ahora saluda a Madame Bovary, que lleva sombrero verde, y va del brazo del señor Boulanger». «¿Madame Bovary?», exclamó Homais. «Voy a toda prisa a saludarla. Quizá le agrade tener un asiento en el recinto, bajo el peristilo». Y sin escuchar a la viuda Lefrançois,
que lo llamaba para seguir contándole, el boticario se alejó a toda prisa con la sonrisa en los labios y dándose importancia con su apostura, distribuyendo saludos a diestra y siniestra con los faldones de su levita negra que flotaban al viento. Al verlo de lejos, Rodolphe apretó el paso, pero Madame Bovary se quedó sin aliento, de modo que tuvo que andar más despacio y le dijo sonriendo, pero con acento violento: «Era para evitar al gordo ese, ya sabe usted, el boticario». Ella le dio un codazo. «¿Qué significa esto?», se preguntó él, y se quedó mirándola con el rabillo del ojo sin dejar de caminar. Tenía un perfil tan sereno que no podía adivinarse nada. Se destacaba en plena luz, en el óvalo de su capota de media ala, con lazos de tonos pálidos que parecían hojas de junco. Sus ojos de largas pestañas rizadas miraban al frente y, aunque muy abiertos, parecían algo tirantes hacia los pómulos encendidos debido a la sangre que palpitaba suavemente bajo su fina piel. Un color sonrosado iluminaba los tabiques de la nariz. Inclinaba la cabeza sobre el hombro y entre sus labios se veía el extremo de sus dientes blancos. «¿Se estará burlando de mí?», pensaba Rodolphe. Sin embargo, el gesto de Emma solo había sido una advertencia, porque el señor Legault los acompañaba y le hablaba de vez en cuando como para iniciar la conversación. «¡Qué día magnífico! Todo el mundo está en la calle. El viento viene del este». Y Madame Bovary, lo mismo que Rodolphe, no le contestaba, mientras que al menor movimiento de estos, Legault se acercaba con la mano en el sombrero y preguntaba: «¿Cómo decían?». Cuando se encontraron delante de la casa del herrero, en vez de seguir el camino hasta la barrera, Rodolphe tomó bruscamente por un sendero, llevándose a Madame Bovary y gritando: «¡Hasta luego, señor Legault!». «¡Tanto gusto!». «¿De qué manera lo ha despedido usted?», dijo Emma riendo. «¿Por qué dejarnos invadir por los demás?», prosiguió él. «Y puesto que hoy tengo la dicha de estar con usted». Emma se ruborizó. Él no terminó la frase, sino que se puso a hablar del buen tiempo y del placer de caminar sobre la hierba. Algunas margaritas habían vuelto a crecer. «¡Qué bonitas son estas florecillas!», dijo. «Suficientes para servir de oráculo a todas las enamoradas de la región». Y agregó: «Podría cortar alguna. ¿Qué le parece?». «¿Acaso está usted enamorado?», preguntó Emma, tosiendo un poco. «¿Quién sabe?», contestó Rodolphe. El prado comenzaba a llenarse de gente, y las señoritas tropezaban con unos y con otros, cargadas como iban con sus enormes paraguas, sus canastos y sus críos. A menudo había que desviarse para evitar a una larga hilera de campesinas, sirvientas de medias azules, zapatos bajos, sortijas de plata y olorosas a leche, cuando pasaba uno junto a ellas. Caminaban tomadas de la mano y se extendían así a todo lo largo de la pradera, desde la línea de los álamos temblorosos hasta la tienda del banquete. Pero era la hora del examen y los cultivadores, unos tras otros, entraban en una especie de hipódromo formado por una larga cuerda que sostenía estacas. Los animales estaban allí, de cara a la valla, y alineaban confusamente sus grupas desiguales. Había cerdos adormilados que hundían en tierra el hocico, terneros que berreaban, ovejas que balaban. Las vacas, con su pata doblada, extendían su vientre sobre la hierba y, rumiando lentamente, parpadeaban para alejar las mosquitas que zumbaban a su alrededor. Carreteros, desnudos los brazos, sujetaban por el cabestro garañones encabritados que relinchaban con todas sus fuerzas hacia las yeguas. Estas se portaban apaciblemente, estirando la cabeza y con las crines colgando, mientras sus potrillos reposaban bajo su sombra o de vez en cuando iban a mamar. Y sobre la ondulación prolongada de todos aquellos cuerpos apretados se veía, alzándose al viento como una ola, alguna crin blanca o surgir cuernos afilados y cabezas de hombres que corrían.
Apartado fuera de las lisas y a unos 100 pasos de distancia, había un enorme toro negro amordazado con una argolla de hierro en la nariz que no se movía más que si fuera de bronce. Un chiquillo harapiento lo sujetaba con una cuerda. Sin embargo, entre las dos hileras, unos caballeros avanzaban despacio, examinando cada animal y después conferenciando en voz baja. Uno de ellos, que parecía el más respetable, tomaba notas en un cuaderno a medida que avanzaba. Era el presidente del jurado, el señor de Goseret de la Panville. Tan pronto como reconoció a Rodolphe, avanzó con vivacidad y le dijo amablemente sonriendo: «¿Cómo, señor Boulanger? ¿Nos abandona usted?» Rodolphe protestó diciendo que ya iba a reunirse con ellos, pero una vez que hubo desaparecido el presidente dijo: «En verdad que no iré. Su compañía es tan buena como la de él». Y aún burlándose del concurso agrícola, Rodolphe no dejaba de mostrar al gendarme su cartelito azul para poder circular más a gusto, e inclusive se detenía de vez en cuando delante de algún hermoso sujeto por el cual Madame Bovary no mostraba admiración. Él se dio cuenta y entonces se puso a bromear burlándose de las damas de Yonville por su manera de vestir. Y entonces pidió excusas por el descuido de su atuendo. Tenía la incoherencia de las cosas corrientes y rebuscadas en que el vulgo, por lo general, cree entrever la revelación de una existencia excéntrica, del desorden en los sentimientos, de las tiranías del arte y siempre un cierto desprecio del convencionalismo social, cosa que lo seduce o lo exaspera. Por ejemplo, su camisa de batista de puños plisados se inflaba de vez en cuando con el aire, en la abertura de su chaleco, que era de dril gris, y su pantalón de anchas rayas descubría en los tobillos sus zapatos de charol con polaina de ante. El charol era tan brillante que reflejaba la hierba. Con ellos pisaba el excremento de los caballos, con una mano en el bolsillo de su chaqueta y el sombrero de paja ladeado. Además, agregó él, cuando se vive en el campo, no vale la pena, dijo Emma. Es cierto, afirmó él. Pensar que ni una sola de esas buenas gentes sería capaz de comprender el corte de un frac. Entonces hablaron de la mediocridad provinciana, de las existencias que en ella se ahogaban y de las ilusiones que se perdían. Por eso, dijo Rodolphe, me hundo en una tristeza. ¿Usted? Exclamó ella asombrada. Pero si yo lo creía muy alegre. Ah, sí, aparentemente, porque en medio de la gente soy capaz de cubrir mi rostro con una máscara irónica. Y sin embargo, ¿cuántas veces, al ver un cementerio bajo el claro de luna, me habré preguntado si no sería mejor ir a reunirme con los que están durmiendo? ¿Y sus amigos? Dijo Emma. ¿No piensa en ellos? ¿Mis amigos? ¿Cuáles? ¿Acaso tengo? ¿Quién se preocupa por mí? Y acompañó esas palabras con una especie de silbido entre los labios. Pero tuvieron que separarse uno de otro por un hombre que cargaba un montón de sillas tras ellos. Estaba tan exageradamente cargado que solo se veía la punta de sus zuecos y el extremo de sus brazos, horizontalmente separados. Era Lestiboudois, el enterrador, que acarreaba entre la muchedumbre las sillas de la iglesia. Lleno de imaginación para cualquier cosa que mejorara sus intereses, había descubierto el medio de sacar provecho del concurso agrícola y su idea le estaba saliendo bien, pues ya no sabía hacia dónde volverse. En efecto, como los aldeanos tenían calor, se arrebataban los asientos cuya paja olía a incienso y se apoyaban contra los gruesos respaldos manchados por la cera de los cirios con cierta veneración. Madame Bovary volvió a tomar a Rodolphe del brazo y él prosiguió como si hablara para sí. Sí, he echado de menos tantas cosas, siempre solo.
Si por lo menos hubiera tenido algún propósito mi vida, si hubiera encontrado un afecto, si hubiera encontrado a alguien, ¿cómo habría empleado toda la energía de que soy capaz? Lo habría superado todo, lo habría destruido todo. Y sin embargo, a mí me parece, dijo Emma, que no está usted como para inspirar lástima. ¿Eso le parece a usted?, preguntó él. Porque, al fin y al cabo, es usted libre. Emma vaciló. Rico. No se burle usted de mí, repuso él. Y ella juraba que no estaba burlándose cuando un cañonazo retumbó y al instante la muchedumbre echó a correr a empujones hacia la aldea. Pero era una falsa alarma. El señor prefecto no llegaba aún, y los miembros del jurado se sentían muy desconcertados al no saber si debería iniciarse la sesión o sería preciso seguir esperando. Finalmente, en el otro extremo de la plaza, apareció un gran landó de alquiler con un tiro de 2 caballos flacos que azotaba con todas sus fuerzas un cochero tocado con sombrero blanco. A Binet solo le alcanzó el tiempo para gritar «¡A las armas!» y el coronel lo imitó. Todos corrieron hacia los haces de armas precipitadamente, inclusive algunos olvidaron ponerse el cuello. Pero la comitiva prefectoral pareció percatarse de aquel desorden, y los 2 pencos apareados, moviéndose a compás bajo sus cadenas, llegaron con un trotecillo ante el peristilo del ayuntamiento, justo en el momento en que la Guardia Nacional y los bomberos desfilaban redoblando tambores y marchando al paso. «¡Parada!», gritó Binet. «¡Alto!», gritó el coronel. «Desfilar, a la izquierda». Y después de presentar armas, lo cual hizo que el chasquido de las abrazaderas resonara como un caldero cayendo escaleras abajo, todas las armas reposaron sobre el suelo. Entonces vieron cómo bajaba de la carroza un señor vestido con un uniforme civil de chaquetín corto bordado en plata. Su frente parecía más amplia debido a que llevaba un peluquín hacia atrás. Tenía el rostro macilento y aspecto benigno. Sus 2 ojos, muy abiertos y saltones, cubiertos por gruesos párpados, se cerraban a medias para contemplar a la muchedumbre mientras alzaba su nariz puntiaguda e imponía una sonrisa a su boca hundida. Reconoció al alcalde por su banda diagonal y le explicó que el señor prefecto no había podido venir. Él era su consejero de la prefectura y agregó algunas excusas. Tuvache respondió con cortesías. El otro confesó sentirse turbado, y así se quedaron, el uno frente al otro, casi rozándose, con los miembros del jurado a su alrededor, el Consejo Municipal, los notables, la Guardia Nacional y la multitud. El señor consejero, sosteniendo contra su pecho un pequeño tricornio negro, saludaba sin cesar, mientras Tuvache, encorvado como un arco, sonreía también, tartamudeaba, buscaba las palabras, confirmaba su fidelidad a la monarquía y el honor que con ello Yonville estaba gozando. Hippolyte, el mozo de la posada, fue a tomar por la brida los caballos del cochero y, cojeando con su pie deforme, se lo llevó bajo el pórtico de Lion d'Or, donde muchos campesinos se apiñaron para contemplar el coche. Redobló el tambor, el cañón volvió a tronar y los señores, uno tras otro, fueron a sentarse en el estrado, en los sillones de terciopelo rojo que había prestado la alcaldesa. Todas aquellas personas se parecían entre sí. Sus caras rubicundas y flácidas, un poco tostadas por el sol, tenían la tonalidad de la sidra dulce, y sus patillas esponjadas descansaban sobre cuellos altos y tiesos, sostenidos por corbatas blancas muy anchas. Todos los chalecos eran de terciopelo, con cuello. Todos los relojes llevaban en el extremo de una larga cinta algún sello ovalado de la cornalina.
y cada quien apoyaba sus 2 manos sobre los muslos, apartando con cuidado los pliegues del pantalón, cuyo paño brillaba más que el cuero de las sólidas botas. Las damas de sociedad estaban detrás, bajo el peristilo, entre las columnas, mientras el común de los mortales se mantenía enfrente, de pie o sentados en sillas. En efecto, Lestiboudois había traído a la plaza todas las que recogió en la pradera, y a cada minuto volvía a la iglesia para buscar más, y provocaba tal atascamiento con su negocio que costaba mucho llegar hasta la escalerilla del estrado. «A mí me parece», dijo el señor Leroux, dirigiéndose al farmacéutico que pasaba junto a él para sentarse en su sitio, «que deberían haber plantado ahí 2 mástiles venecianos, con algo un poco severo y rico, tal como novedades. Habría sido una bonita vista». «Es cierto», dijo Homais, «pero ¿qué quiere usted? El alcalde es el que se ha encargado de todo, y en verdad que no tiene muy buen gusto ese pobre Tuvache. Podría decirse que carece por completo de lo que se llama el genio de las artes». Sin embargo, Rodolphe, en compañía de Madame Bovary, había subido al primer piso del ayuntamiento, a la sala de deliberaciones, y como la había encontrado vacía, declaró que allí se estaría bien para gozar más a gusto del espectáculo. Se apoderó de 3 banquetas que había alrededor de la mesa real, bajo el busto del monarca, y, acercándolas a una de las ventanas, ambos se sentaron uno junto a otro. En el estrado se produjo cierta agitación, prolongados susurros y conciliábulos, hasta que se levantó el señor consejero. Hasta ahora se enteraban de que su apellido era Leuven, y se lo repetían de uno a otro, entre el público. Así pues, tras haber compaginado unas hojas de papel, y después de acercárselas bien a los ojos para verlas mejor, comenzó. «Señores, que se me permita antes que nada, antes de hablarles del objeto de la reunión de hoy, y ese sentimiento será compartido por todos ustedes, no me cabe la menor duda, que me sea permitido, repito, hacer justicia a la administración superior, al gobierno, al monarca, señores, a nuestro soberano, a este rey muy amado, a que ninguna rama de la prosperidad pública ni particular es indiferente, y que dirige a la vez con mano tan firme y sabia la nave del Estado entre los incesantes peligros de un mar tormentoso, sabiendo, por otra parte, hacer que se respete la paz como la guerra, la industria, el comercio, la agricultura y las bellas artes». «Debería esconderme un poco», dijo Rodolphe. «¿Por qué?», preguntó Emma. Pero en ese momento la voz del consejero se elevó extraordinariamente, porque estaba declamando. «Ya no estamos, señores, en aquellos tiempos en que la discordia civil ensangrentaba nuestras plazas públicas, en que el propietario, el negociante, el obrero mismo, al dormirse por la noche con sueño apacible, temblaba a la idea de despertar súbitamente por el toque arrebato de incendios, en que las máximas más subversivas minaban audazmente las bases». «Es que podrían verme desde abajo», prosiguió Rodolphe, «y tendría que prestar excusas durante 15 días, y con la mala fama que tengo». «Se calumnia usted», repuso Emma. «No, es execrable, se lo juro». El consejero proseguía. «Pero, señores, si aparto un instante de mis recuerdos esos cuadros sombríos y contemplo la situación actual de nuestra hermosa patria, ¿qué veo? Por doquier, nuevas vías de comunicación, como otras tantas arterias nuevas en el cuerpo del Estado, establecen relaciones nuevas. Nuestros grandes centros fabriles han reanudado su actividad. La religión, mejor consolidada, sonríe a todos los corazones. Nuestros puertos están llenos, renace la confianza y por fin Francia respira». «Por cierto», agregó Rodolphe, «quizá desde el punto de vista del mundo tenga razón». «¿Cómo?», exclamó Emma.
¿Y qué? ¿Ignora usted acaso que existen almas en un continuo tormento? Necesitan alternativamente ensueño y acción, las pasiones más puras, los goces más violentos, y así se arroja uno a toda clase de fantasías, de locuras. Entonces ella lo miró como se mira a un viajero que ha visitado países extraordinarios y repuso: nosotros, pobres mujeres, ni siquiera contamos con esa distracción. Triste distracción, contestó él, pues en ella no se encuentra la felicidad. Pero, ¿se encuentra alguna vez?, preguntó ella. Sí, llega un día en que se encuentra, contestó él, mientras el consejero decía: y eso es lo que han comprendido ustedes. Ustedes, agricultores y obreros del campo. Ustedes, pacíficos pioneros de una obra que es toda ella de civilización. Ustedes, hombres de progreso y de moralidad. Han comprendido ustedes, digo, que las tormentas políticas son todavía más temibles, en verdad, que los desórdenes atmosféricos. Llega un día en que se encuentra, repitió Rodolphe. Un día, de repente, y cuando uno había perdido toda esperanza. Entonces se descubren horizontes. Es como si una voz gritara: allí está. Se siente la necesidad de hacer a esa persona la confidencia de su vida, de dárselo todo, de sacrificárselo todo. No se explica, se adivina. Se ha entrevisto en sueños. Y la miraba. Por fin, ahí está ese tesoro que tanto se había buscado. Ahí, frente a uno, brilla y centellea. Y sin embargo, se sigue dudando. No se atreve uno a creerlo. Se queda uno deslumbrado, como cuando se sale de las tinieblas a la luz. Y al terminar aquellas palabras, Rodolphe agregó la pantomima a la frase. Se pasó la mano por la cara, como un hombre presa de un mareo, y después la dejó caer sobre la de Emma. Ella retiró la suya, pero el consejero seguía leyendo. ¿Y a quién sorprendería, señores? Solo el que sea suficientemente ciego, que esté suficientemente sumergido, no temo decirlo, suficientemente sumergido en los prejuicios de otra era como para desconocer aún el espíritu de las poblaciones agrícolas. ¿Dónde hallar, en efecto, mayor patriotismo que en los campos, mayor abnegación por la causa pública, más inteligencia en suma? Y no hablo, señores, de esa inteligencia superficial, adorno vano de los espíritus ociosos, sino más bien de esa inteligencia profunda y moderada que se aplica, ante todo, a perseguir propósitos útiles, contribuyendo de ese modo al bien de cada uno, al mejoramiento común y al sostenimiento de los estados, fruto del respeto de las leyes y de la práctica de los deberes. Ah, otra vez, se quejó Rodolphe. Siempre los deberes. Me hartan esas palabras. Son una banda de viejos zopencos con camiseta de franela y de viejas beatas con calefactor y rosario, que continuamente nos repiten hasta la exasperación. El deber, el deber. ¡Qué caray! El deber está en sentir lo que es grande, en querer a lo que es bello, y no en aceptar todos los convencionalismos de la sociedad con las ignominias que ésta nos impone. Pero, sin embargo, objetaba Madame Bovary, ¿qué va? ¿Por qué declamar en contra de las pasiones? ¿Acaso no son lo único bello que hay en la tierra, la fuente del heroísmo, del entusiasmo, de la poesía, de la música, de las artes, en fin, de todo? Pero no queda más remedio, dijo Emma, que seguir un poco la opinión del mundo y obedecer a su moral. Es que hay dos, replicó él. La pequeña, la convenida, la de los hombres, la que varía sin cesar y clama tan alto, se agita abajo, a ras de tierra, como esa asamblea de imbéciles que ve usted ahí. Pero la otra, la eterna, está alrededor y por encima, como el paisaje que nos rodea y el cielo azul que nos alumbra.
El señor Louvain acababa de secarse la boca con su pañuelo y prosiguió. ¿Y de qué serviría, señores, que viniera yo aquí a demostrarles la utilidad de la agricultura? ¿Quién satisface nuestras necesidades? ¿Quién provee para nuestra subsistencia? ¿No es el agricultor acaso? El agricultor, señores, que sembrando con mano laboriosa los surcos fecundos de las campiñas, da nacimiento al trigo, que triturado y hecho polvo por medio de aparatos ingeniosos, sale con el nombre de harina, y de ahí, transportado a las ciudades, se entrega pronto al panadero, que confecciona con él un alimento para el pobre tanto como para el rico. ¿No es también el agricultor el que engorda para vestirnos sus abundantes rebaños en los pastizales? Porque, ¿cómo nos vestiríamos? Porque, ¿cómo nos alimentaríamos sin la agricultura? E inclusive, señores, hay que ir tan lejos para buscar ejemplos. ¿Quién no habrá reflexionado a menudo sobre toda la importancia que se saca de ese modesto animal, adorno de nuestros corrales, que proporciona a la vez una almohada blanda para nuestros lechos, carne suculenta para nuestras mesas y huevos? Pero no acabaría nunca si hubiera de enumerar uno tras otro los diferentes productos que la tierra bien cultivada, al igual que una madre generosa, prodiga a sus hijos. Aquí es la vid, allí manzanos para sidra, más allá la colza, en otra parte quesos. Y el lino, señores, no olvidemos el lino, que estos últimos años ha cobrado un crecimiento considerable y sobre el que llamaré su atención más especialmente. No necesitaba llamarla, porque todas las bocas de la muchedumbre estaban abiertas como para beberse sus palabras. Tuvache, a su lado, lo escuchaba con ojos desorbitados. El señor de Gosseguet, de vez en cuando, bajaba suavemente los párpados, y más allá el farmacéutico, con su hijo Napoleón entre las piernas, abombaba la mano contra la oreja para no perder una sílaba. Los demás miembros del jurado inclinaban lentamente la barbilla hasta el chaleco, en señal de aprobación, y los bomberos, al pie del estrado, reposaban sobre sus bayonetas. Inmóvil, Binet se mantenía con el codo doblado hacia afuera, con la punta del sable al aire. Quizá oía, pero indudablemente no veía nada porque la visera de su casco le caía sobre la nariz. Su teniente, el hijo menor del señor Tuvache, había exagerado aún más el suyo porque era enorme y oscilaba sobre su cabeza, dejando salir un extremo de su pañuelo de algodón. Y sonreía debajo de todo eso con una dulzura infantil, y su carita pálida, por la que chorreaban gotas de sudor, tenía una expresión de goce, de agotamiento y de sueño. La plaza estaba llena de gente hasta donde llegan las casas. Se veía público asomado en todas las ventanas, otras personas de pie en las puertas, y Jostin, delante del escaparate de la farmacia, parecía concentrado en lo que estaba viendo. A pesar del silencio, la voz del señor Louvain se perdía por el aire. Llegaba por jirones de frases, interrumpidos de vez en cuando por el ruido de las sillas entre la multitud. Y luego se oía tras ellas un prolongado mugido de buey o los balidos de los corderos que se respondían de una calle a otra. En efecto, los boyeros y pastores habían llevado hasta ahí sus animales, y estos berreaban de vez en cuando, sin dejar de arrancar con su lengua algo de follaje que tuvieran al alcance del hocico. Rodolphe se había acercado a Emma y le dijo en voz baja y hablando deprisa: ¿Es posible que no la subleve esta conjura del mundo? ¿Existe un solo sentimiento que no condene? Los más nobles instantes, las simpatías más puras sufren persecución, calumnia, y si por fin dos pobres almas se encuentran, todo está organizado para que no puedan unirse. Pero lo intentarán, aletearán, se llamarán. ¿Qué importa? Tarde o temprano, dentro de 6 meses o 10 años, se unirán y se amarán,
porque la fatalidad lo exige y el haber nacido el uno para el otro. Tenía los brazos cruzados sobre las rodillas y así sentado, alzando el rostro hacia Emma, la miraba de cerca, con fijeza. Ella distinguía en sus ojos 2 rayitos de oro que irradiaban alrededor de sus pupilas negras, e inclusive olía el perfume de la pomada que daba brillo a sus cabellos. Entonces se apoderó de ella una especie de debilidad. Recordó a aquel vizconde que la había sacado a bailar un vals en la Beauviesage y cuya barba desprendía, como estos cabellos, el mismo olor a vainilla y limón, y cerró los ojos maquinalmente para respirarlo mejor. Pero en aquel gesto que hizo al echar el busto hacia atrás, divisó a lo lejos, en el fondo del horizonte, la vieja diligencia, la Hirondelle, que bajaba lentamente la cuesta de los Loups, arrastrando tras ella una larga estela de polvo. En aquel coche amarillo había vuelto León tantas veces hacia ella, y por aquel camino se había ido para siempre. Creyó verlo frente a ella, en su ventana. De repente todo se mezcló. Pasaron unas nubes. Le pareció que seguía girando en el vals, bajo el fuego de los candiles, del brazo del vizconde, y que León no estaba lejos, que iba a llegar. Y sin embargo, seguía sintiendo a su lado la cabeza de Rodolphe. La dulzura de aquella sensación penetraba así en sus deseos de antaño, y como granos de arena que el viento levanta, se arremolinaron en la sutil bocanada del perfume que se derramaba sobre su alma. Dilató varias veces las ventanas de la nariz con fuerza para respirar el fresco de las hiedras alrededor de los capiteles. Se quitó los guantes, se secó las manos entonces con el pañuelo, se puso a abanicarse el rostro mientras, a través de la palpitación de sus sienes, oía el rumor de la muchedumbre y la voz del consejero que entonaba sus frases. Decía: prosigan, perseveren, no escuchen ni las sugerencias de la rutina ni los consejos demasiado precipitados de un empirismo temerario. Y sobre todo, dedíquense a mejorar el suelo con buenos abonos, en el desarrollo de las razas equinas, bovinas, ovinas y porcinas. Que estos concursos sean para ustedes como lisas pacíficas en las que el vencedor, al marcharse, tienda la mano al vencido y fraternice con él, esperando un mayor éxito. Y ustedes, venerables servidores, humildes sirvientes, de los que ningún gobierno había tomado en cuenta antes de ahora los penosos esfuerzos, vengan a recibir la recompensa de sus virtudes ocultas y queden convencidos de que de ahora en adelante el Estado tiene los ojos fijos en ustedes, que los anima, los protege, quien atenderá a sus justas reclamaciones y aliviará, hasta donde pueda, la carga de sus pesados sacrificios. Entonces se sentó el señor Louvain. El señor de Roseguet se puso en pie, iniciando otro discurso. El suyo no fue quizá tan florido como el del consejero, pero tenía en su favor un carácter de estilo más positivo, es decir, con una serie de conocimientos más especializados y de consideraciones más notables. Así, por ejemplo, el elogio del gobierno ocupaba un lugar menor, la religión y la agricultura uno mayor. Se veía la relación de una y otra y cómo habían coincidido siempre en favor de la civilización. Rodolphe, con la señora Bovary, hablaba de ensueños, presentimientos y magnetismo. Remontándose a la cuna de las sociedades, el orador describía aquellos tiempos feroces en que los hombres se alimentaban de bellotas en la profundidad de los bosques. Después, abandonando la piel de los animales, se habían vestido con paño, habían abierto surcos y plantado vides. ¿Sería eso un bien? ¿Y no habría en ese descubrimiento más inconvenientes que ventajas?
El señor de Roseray se planteaba la pregunta. Poco a poco, Rodolphe pasó del magnetismo a las afinidades, y mientras el señor presidente citaba a Cincinato y su arado, a Diocleciano plantando coles y a los emperadores de China inaugurando el año con la ceremonia del sembradío, el hombre joven explicaba a la mujer joven que aquellas atracciones irresistibles procedían de alguna existencia anterior. Así, usted y yo, decía, ¿por qué nos hemos conocido? ¿Qué casualidad lo ha decidido? Es sin duda porque, a través del alejamiento, como dos ríos que corren para reunirse, nuestras pendientes particulares nos habían impulsado uno hacia el otro. Rodolphe le tomó la mano y Emma no la retiró. «Conjunto de buenos cultivos», gritó el presidente. Por ejemplo, cuando llegué hace un rato a su casa, «Al señor Bisset de Quincampoix». ¿Sabía yo acaso que habría de acompañarla? 70 francos. Inclusive habría querido irme 100 veces y la he seguido y me he quedado. Estiércoles. Igual que me quedaría esta noche, mañana, los demás días, toda la vida. Al señor Caron de Areil, una medalla de oro. Porque jamás he encontrado en la sociedad de otra persona un encanto tan completo. Al señor Bain de Givry-Saint-Martin. Por eso me llevaré su recuerdo. Por un morueco de raza merino. Pero me olvidará. Habré pasado como una sombra. Al señor Belot de Notre Dame. Oh no, ¿verdad que no? ¿Seré algo en su pensamiento, en su vida? Raza porcina, premio exequo a los señores Le Risset y Collenbourg, 60 francos. Rodolphe le estrechaba la mano y la sentía cálida y trémula, como una tórtola cautiva que quisiera echarse a volar. Pero ya fuera porque ella tratara de desprenderse o de responder a la presión, Emma hizo un movimiento con los dedos y él exclamó: «Gracias, usted no me rechaza, es buena, comprende que soy suyo, déjeme verla, contemplarla». Una ráfaga de aire, penetrando por las ventanas, arrugó el tapete de la mesa, y abajo, en la plaza, todas las cofias de las campesinas se agitaron como alas de mariposas blancas. «Empleo de borujos oleaginosos para abonar la tierra», prosiguió el presidente, hablando cada vez más aprisa. «Abono flamenco, cultivo de lino, drenaje, arriendos a largo plazo, servicio de sirvientes». Rodolphe había dejado de hablar. Él y Emma se miraban. Un deseo supremo estremecía los labios que ambos tenían secos, y dulcemente, sin esfuerzos, sus dedos se confundieron. Catherine y Casse Elisabeth Leroux de Sacetola-Reguier, por 54 años de servicio en la misma hacienda, una medalla de plata, 25 francos. ¿Dónde está Catherine Leroux?, repitió el consejero. Como no se presentaba, se oyeron voces susurrando. «Anda, ve». «No». «A la izquierda». «No tengas miedo». «Ah, qué tonta es». «Bueno», exclamó Tuvache, ¿está o no está?» Sí, ahí va». «Pues que se acerque». Entonces se vio, avanzando hacia la tribuna, una viejecita de actitud temerosa que parecía encogerse dentro de sus pobres ropas. Llevaba gruesos zuecos de madera y cayendo sobre sus caderas un amplio delantal azul. Su rostro flaco, rodeado de un gorrito sin vuelta, estaba más arrugado que una manzana reina pasada, y de las mangas de su blusa roja sobresalían 2 largas manos de articulaciones sarmentosas. El polvo de los graneros, la potasa de las coladas y la grasa de la lana las habían encallecido, endureciéndolas tanto que parecían estar sucias, aunque enjuagadas con agua clara, y de haber servido tanto, se mantenían entreabiertas,
como presentando por sí mismas el testimonio de tanto sufrimiento. Algo de rigidez monástica animaba la expresión de su rostro. Nada triste ni enternecido endulzaba aquella mirada pálida. Por haber convivido con los animales, se le había contagiado su mutismo y su placidez. Era la primera vez que se encontraba en medio de tanta gente, y muy dentro de sí misma, amedrentada por las banderas, los tambores, los señores de traje negro y la cruz de honor del consejero, permanecía inmóvil sin saber si debería adelantarse o emprender la huida, ni por qué la muchedumbre le empujaba, ni por qué le sonreían los examinadores. Así se presentaban ante aquellos sonrientes pueblerinos 50 años de servidumbre. «Acérquese usted, venerable Catherine Nicaise Elizabeth Leroux», dijo el señor consejero, que había tomado de manos del presidente la lista de los laureados, y examinando alternativamente la hoja de papel y después a la anciana, repetía paternalmente: «Acérquese, acérquese». «¿Es usted sorda?», dijo Tuvache, brincando en su sillón, y se puso a gritarle al oído: «54 años de servicio, una medalla de plata, 25 francos para usted». Entonces, cuando tuvo en las manos su medalla, la ancianita se quedó mirándola, y finalmente una sonrisa de bienaventuranza se extendió por toda su cara, y la oyeron mascullar al alejarse: «Se la daré al cura de mi lugar, para que me diga misas». «¡Qué fanatismo!», exclamó el boticario, inclinándose hacia el notario. Había terminado la sesión. La multitud se disolvió y ahora se habían leído los discursos. Cada cual retornaba a su puesto y todo volvía a la costumbre rutinaria. Los amos maltratando a los sirvientes y estos golpeando a los animales, triunfadores indolentes que regresaban al establo con una corona verde entre los cuernos. Sin embargo, los guardias nacionales habían subido al primer piso del ayuntamiento, con bollos ensartados en sus bayonetas y el tambor del batallón cargado con un canasto lleno de botellas. Madame Bovary tomó del brazo a Rodolphe y éste la acompañó hasta su casa. Se separaron delante de la puerta y él fue a pasearse solo por la pradera, esperando que llegara la hora del banquete. El festín fue prolongado, ruidoso y mal servido. Todos estaban tan apretados que costaba mover los codos, y las tablas angostas que servían de bancos estuvieron a punto de quebrarse bajo el peso de los comensales. Estos comieron en abundancia, cada quien tragó el equivalente de lo que había pagado. El sudor corría por todas las frentes, y un vaho blanquecino, como la neblina de un río en una mañana otoñal, flotaba por encima de la mesa entre los quinqués colgados. Rodolphe, con la espalda recostada en la lona de la tienda, pensaba tanto en Emma que no oía nada. Detrás de él había criados amontonando platos sucios, sus vecinos hablaban, pero él no contestaba. Le llenaban el vaso y el silencio se adueñaba de sus pensamientos a pesar de que el rumor se iba haciendo más fuerte. Soñaba en lo que ella había dicho y en la forma de sus labios. Su rostro, como en un espejo mágico, brillaba sobre la placa de los chacós. Los pliegues de su vestido caían a lo largo de las paredes, y días de amor enteros se desenvolvían hasta el infinito en las perspectivas del porvenir. Volvió a verla por la noche, durante los fuegos artificiales, pero estaba con su marido, la señora Homais, y el farmacéutico, que se preocupaba mucho por el peligro que representaban los cohetes perdidos, y a cada momento se apartaba de la compañía para hacerle recomendaciones a Binet.
Los accesorios para los juegos pirotécnicos que habían sido enviados a la dirección del señor Tuvache se habían cerrado bajo llave en el sótano de este, por precaución. Por eso costaba mucho que se encendiera la pólvora húmeda, y la pieza principal, que debía representar un dragón mordiéndose la cola, fracasó por completo. De vez en cuando salía disparado un pobre cohete de estrellitas. Entonces la muchedumbre prorrumpía en un clamor en que se distinguía el grito de las mujeres a quienes hacían cosquillas aprovechando la oscuridad. Emma, silenciosa, se apoyaba suavemente contra el hombro de Charles. Luego, alzando la barbilla, seguía con la mirada el surgir luminoso de los cohetes en la negrura del cielo. Rodolphe la contemplaba a la luz de los farolillos encendidos. Estos fueron apagándose poco a poco. Las estrellas se encendieron y algunas gotas de lluvia empezaron a caer. Emma anudó el chal sobre su cabeza descubierta. En aquel momento, el Simón del consejero salió de la posada. Su cochero, borracho perdido, se quedó dormido de repente, y a lo lejos se divisaba, más arriba de la capota, el bulto de su cuerpo que oscilaba de izquierda a derecha y de derecha a izquierda según el movimiento de los muelles. En verdad, dijo el boticario, deberían tomarse medidas contra la ebriedad. Yo querría que inscribieran semanalmente en la puerta del ayuntamiento, en un pizarrón adecuado, el nombre de todos los que se hubieran intoxicado con alcoholes durante la semana anterior. Sin contar que, desde el punto de vista de la estadística, se dispondría con eso de anales fieles que en caso de necesidad... ¡Ay! Ustedes perdonen. Y echó a correr nuevamente hacia el capitán. Este volvía a su casa. Iba a revisar su trono. Quizá fuera bueno, le dijo Homais, que mande usted a uno de sus hombres o que vaya en persona. Déjeme en paz, respondió el recaudador, puesto que no pasa nada. Tranquilícense ustedes, dijo el boticario al volver junto a sus amigos. El señor Binet me ha garantizado que todas las medidas han sido tomadas. No habrá caído ni una sola pavesa. Las bombas están llenas. Vámonos a acostar. En verdad, qué buena falta me hace, dijo la señora Homais, que no podía reprimir sus bostezos. Pero, ¿qué importa? Hemos tenido un día muy hermoso para nuestra fiesta. Rodolphe repitió, en voz baja y con una tierna mirada. Sí, muy hermoso. Y una vez que todos se hubieron despedido, se separaron. Dos días después, se publicó un gran artículo en Le Fanal de Rouen acerca del concurso agrícola. Lo había escrito Homais, inspirado al día siguiente del suceso. ¿Por qué tantos festones, flores y guirnaldas? ¿A dónde corría en tropel esa multitud, como las olas de un mar agitado, bajo el torrente de un sol tropical que vertía su calor sobre nuestras campiñas? A continuación hablaba de la vida que llevaban los campesinos. Desde luego, el gobierno hacía muchas cosas, pero no eran suficientes. Ánimo, le decía. Es indispensable aplicar 1000 reformas. Dediquémonos a ellas. Y después, tratando de la llegada del consejero, no olvidaba el aspecto marcial de nuestra milicia, ni nuestras aldeas más vivarachas, ni los ancianos de cabeza calva que estaban allí como patriarcas, algunos de los cuales, restos de nuestras inmortales falanges, sentían aún palpitar sus corazones al oír el varonil sonido de los tambores. Se citaba entre los primeros de los miembros del jurado e inclusive recordaba en una nota al calce que el señor Homais, farmacéutico, había enviado un informe acerca de la sidra a la Sociedad de Agricultura. Cuando llegó a la distribución de los premios, describía el gozo de los laureados con pinceladas ditirámbicas. El padre abrazaba a su hijo,
el hermano al hermano, el esposo a la esposa. Más de uno mostraba orgullosamente su humilde medalla, y sin duda, al volver al hogar junto a su buena ama de casa, la habrá colgado, llorando, de la pared discreta de su albergue. A las 6 de la tarde, un banquete, preparado en el prado del señor Liégeard, había reunido a los principales asistentes a la fiesta. No dejó de reinar la mayor cordialidad. Se celebraron diversos brindis. El señor Louvain al monarca, el señor Tuvache al prefecto, el señor de Gosseguet a la agricultura, el señor Homais a la industria y las bellas artes, esas dos hermanas, el señor Le Plichet a las mejoras. Por la noche, brillantes fuegos artificiales han iluminado repentinamente los aires. Habríase dicho un verdadero calidoscopio, un auténtico decorado de ópera, y por un momento nuestra pequeña población ha podido creerse trasladada a un sueño de las 1001 noches. Nos consta que ningún suceso molesto ni penoso ha perturbado esta reunión familiar. Y agregó: solo ha podido comprobarse la ausencia del clero. Sin duda, las sacristías consideran que el progreso es algo diferente. Como ustedes gusten, señores de Loyola.